Hay lugares que drenan tu energía en segundos. Edificios que te hacen querer escapar sin razón aparente. Espacios que despiertan una ansiedad inexplicable en tu pecho. ¿Qué tal si te dijera que Edgar Cayce, el profeta durmiente más famoso de la historia, reveló exactamente por qué esto sucede? Si estás listo para descubrir los secretos ocultos detrás de estas sensaciones inexplicables, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre los espacios que habitamos. En los próximos minutos exploraremos las lecturas más perturbadoras de Cayce sobre energías residuales, memorias impregnadas en las paredes, y por qué algunos lugares literalmente absorben la fuerza vital de quienes los visitan. Durante una sesión en 1934, Edgar Cayce entró en trance profundo para responder una pregunta que había obsesionado a los investigadores durante décadas. Una mujer de nombre Margaret había escrito desesperada desde Chicago. Su carta describía una experiencia que muchos reconocerían inmediatamente. Señor Cayce, escribía, cada vez que entro a mi oficina nueva, siento como si algo invisible me oprimiera el pecho. Mis compañeros de trabajo reportan dolores de cabeza constantes. La productividad ha caído de manera dramática. ¿Qué está pasando en este lugar? La respuesta de Cayce fue tan específica como perturbadora. Este espacio, murmuró con voz distante, retiene las impresiones emocionales de quienes lo habitaron antes. Las paredes han absorbido años de conflicto, desesperación y negatividad, como una esponja emocional que nunca ha sido exprimida. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce describió con precisión escalofriante los eventos que habían ocurrido en esa oficina décadas atrás. Una empresa anterior había quebrado allí durante la Gran Depresión. Los empleados habían perdido sus ahorros de vida. 3 personas habían sufrido ataques cardíacos por el estrés. Una había intentado quitarse la vida en el baño del segundo piso. Margaret confirmó después que todo era cierto. Los registros históricos del edificio corroboraron cada detalle que Cayce había revelado mientras dormía. ¿Cómo es posible que un hombre en Virginia Beach supiera la historia traumática de un edificio en Chicago que nunca había visitado? La explicación de Cayce revolucionaría nuestra comprensión de cómo los espacios afectan nuestra psique. Los lugares, explicaba en sus lecturas, son como grabadoras cósmicas. Cada emoción intensa, cada trauma, cada momento de alegría o dolor queda impreso en la estructura energética del espacio. Estas impresiones forman capas, como sedimento emocional que se acumula con el tiempo, y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Cayce describía estas impresiones como campos de energía visibles para él durante sus trances. Podía ver literalmente las emociones del pasado flotando en el aire como nubes de color. Los traumas aparecían como manchas oscuras adheridas a las paredes. Los momentos de felicidad brillaban como puntos dorados suspendidos en el espacio. Un lugar donde ocurrió violencia, revelaba en una sesión de 1936, mantiene esa vibración durante décadas. Las personas sensibles la perciben inmediatamente como una sensación de peligro o incomodidad sin causa aparente. Esta teoría explicaría por qué ciertos hospitales, prisiones o edificios antiguos generan esa sensación universal de malestar. No es superstición, es residuo energético real y medible. Pero Cayce fue más allá. Describió cómo las emociones humanas literalmente alteran la estructura molecular de los materiales de construcción. La piedra, la madera, el metal, explicaba, absorben las vibraciones emocionales como absorben la humedad. Un lugar donde habitó el miedo durante años literalmente vibra en una frecuencia diferente. Esa frecuencia afecta el sistema nervioso de quienes ingresan después. Lo que nadie esperaba era esto. Cayce comenzó a dictar instrucciones específicas para limpiar estos espacios contaminados energéticamente. Sus métodos eran tan detallados que parecían un manual técnico de purificación. Sal marina en las esquinas durante 3 días,
Instruía para un caso en 1937, música armónica tocada durante 7 horas consecutivas, incienso de sándalo quemado mientras se recitan pensamientos de gratitud y paz. Los resultados reportados por quienes siguieron estas instrucciones fueron consistentemente sorprendentes. Margaret, la mujer de Chicago, aplicó el protocolo de Kayce en su oficina problemática. Dentro de 2 semanas, los dolores de cabeza cesaron. La productividad se disparó. Los empleados comenzaron a describir el espacio como acogedor y energizante. Un hotel en Nueva Orleans, que había luchado durante años con huéspedes que se quejaban de pesadillas y ansiedad inexplicable, siguió las recomendaciones de Kayce. Las quejas cayeron 90% en un mes. ¿Coincidencia? Los escépticos argumentaban que sí, pero los casos documentados sumaban cientos. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. En 1941, Kayce predijo que la ciencia moderna eventualmente desarrollaría instrumentos capaces de medir estas impresiones emocionales en los espacios físicos. Describió máquinas que podrían detectar campos energéticos invisibles al ojo humano. 70 años después, investigadores del Instituto de Noéticas de California desarrollaron exactamente eso. Instrumentos que miden campos electromagnéticos sutiles en ubicaciones específicas. Sus hallazgos confirmaron patrones extrañamente similares a las descripciones de Kayce. Lugares donde ocurrieron traumas históricos mostraban lecturas electromagnéticas consistentemente diferentes a espacios con historias positivas. La correlación era tan fuerte que algunos investigadores comenzaron a mapear la historia emocional de edificios usando únicamente datos de estos instrumentos. Pero lo más fascinante no era la tecnología, era la precisión de las predicciones de Kayce sobre cómo funcionaría. Estas máquinas, había dicho en trance, detectarán residuos energéticos como detectan calor o electricidad. Confirmarán que los lugares mantienen memoria, que el espacio y el tiempo son más permeables de lo que creemos. ¿Te has preguntado por qué ciertas casas nunca logran venderse, sin importar el precio? ¿Por qué algunos restaurantes fracasan uno tras otro en la misma ubicación? ¿Por qué ciertos sitios te dan escalofríos sin razón aparente? Según Kayce, no es casualidad, es causa y efecto energético. Los lugares absorben y retienen las experiencias humanas, como grabaciones etéreas que reproducen sus contenidos una y otra vez, influyendo en quienes los experimentan después. Un espacio donde habitó el amor, explicaba Kayce, nutre a quienes lo visitan. Un lugar marcado por el odio drena su energía vital. Los espacios no son neutrales, son contenedores activos de experiencia humana. Esta revelación cambiaba todo. La ubicación de tu hogar, tu oficina, tu lugar de trabajo no era solo una decisión práctica, era una elección que afectaría directamente tu bienestar físico, emocional y espiritual. Kayce desarrolló lo que llamaba un mapa energético para evaluar espacios, instrucciones específicas para identificar si un lugar te nutriría o te drenaría antes de comprometerte a habitarlo. Observa cómo te sientes durante los primeros 5 minutos, aconsejaba. Tu cuerpo es un detector natural de estas impresiones. Si experimentas tensión inexplicable, fatiga súbita o ansiedad, el espacio retiene trauma. Si sientes calma, energía o inspiración, el lugar mantiene impresiones positivas. Pero había más. Kayce describía cómo las personas altamente sensibles podían literalmente ver estas impresiones energéticas con entrenamiento adecuado. Los niños, revelaba, perciben estas energías naturalmente antes de que la sociedad les enseñe a ignorarlas. Por eso, algunos pequeños se niegan a entrar a ciertas habitaciones o lloran inexplicablemente en espacios específicos. Los casos documentados en los archivos de Kayce incluían relatos escalofriantes de esta sensibilidad infantil. Una familia de Atlanta consultó a Kayce en 1938 porque su hija de 4 años se negaba rotundamente a dormir en su habitación nueva. La niña gritaba cada noche sobre la señora triste que llora en las paredes.
Los padres, frustrados y exhaustos, pensaban que era una fase de rebeldía infantil. La lectura de Kaise reveló una verdad perturbadora. En esa habitación, murmuró desde su trance, una mujer joven perdió un hijo durante el parto en 1891. Su dolor quedó impreso en el espacio. La niña percibe esa angustia residual como si fuera actual. Los registros históricos confirmaron que la casa había pertenecido a una familia que perdió 3 bebés en esa habitación específica durante la epidemia de fiebre amarilla de finales del siglo XIX. Después de aplicar el protocolo de purificación de Kaise, la niña comenzó a dormir pacíficamente. Incluso comenzó a referirse a su habitación como su lugar favorito de la casa. ¿Cómo explicar esto desde una perspectiva científica? Kaise anticipó esta pregunta décadas antes de que la ciencia cuántica proporcionara posibles respuestas. Todo es vibración, explicaba en sus lecturas. Las emociones humanas operan en frecuencias específicas. Estas frecuencias pueden quedar atrapadas en la materia física, especialmente en materiales porosos como madera, piedra o yeso. La física cuántica moderna confirma que toda materia vibra a nivel molecular, que las ondas electromagnéticas pueden quedar atrapadas en ciertos materiales, que la conciencia humana genera campos energéticos medibles. ¿Es tan imposible que las emociones intensas puedan imprimirse en el entorno físico? Kaise describía el mecanismo con precisión científica sorprendente para alguien sin educación formal. Cuando una persona experimenta trauma intenso, revelaba, su campo energético se expande violentamente. Esta expansión deja una impronta en todo lo que la rodea. Como una explosión que deja marcas en las paredes, pero en el plano energético. Los lugares más afectados, según Kaise, eran aquellos donde las emociones habían sido suprimidas o negadas. Un hospital donde los pacientes sufrían en silencio retiene más impresiones traumáticas que un lugar donde el dolor era expresado y procesado sanamente, explicaba en una sesión de 1939. Esta revelación explicaría por qué ciertos edificios institucionales, hospitales antiguos, asilos, prisiones, generan esa sensación universal de opresión. Pero lo más fascinante era la solución que Kaise proponía. Las impresiones negativas, enseñaba, pueden ser transmutadas conscientemente. Un lugar puede ser reprogramado energéticamente mediante intención dirigida y ritual específico. Sus protocolos de limpieza no eran superstición, eran tecnología espiritual aplicada. El uso de sal, por ejemplo, tenía una base energética específica según Kaise. La sal marina disuelve impresiones energéticas como disuelve la suciedad física, explicaba. Sus cristales naturales vibran en una frecuencia que neutraliza residuos emocionales. La música armónica cumplía una función similar. Las frecuencias musicales específicas, revelaba, pueden literalmente lavar un espacio de impresiones no deseadas, como usar sonido para limpiar energía. El incienso de sándalo tenía propiedades aún más específicas. Esta fragancia, decía Kaise, eleva la vibración de un espacio y ayuda a anclar impresiones positivas, como perfumar el aire energético. Pero el elemento más poderoso era la intención consciente. Una persona con intención clara y corazón puro, enseñaba, puede transmutar la energía de un lugar simplemente manteniéndolo en un estado de amor y gratitud durante tiempo suficiente. Los resultados documentados de estos métodos desafían el escepticismo más riguroso. Un teatro en San Francisco que había luchado durante décadas con una reputación de maldito, actores que sufrían accidentes extraños, obras que fracasaban misteriosamente, audiencias que reportaban sensaciones de malestar, siguió el protocolo completo de Kaise en 1942. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Los accidentes cesaron por completo. Las obras comenzaron a tener éxito consistente. Las audiencias de Scree vían el teatro como mágico y inspirador. El cambio fue tan notable que periódicos locales escribieron artículos sobre la transformación misteriosa del teatro. ¿Qué había cambiado realmente? Según Kaise, la frecuencia base del lugar había sido alterada permanentemente.
Un espacio limpio energéticamente, explicaba, atrae experiencias positivas como un imán. Las impresiones saludables crean un campo que fomenta más salud, creatividad y éxito. Esta teoría tenía implicaciones revolucionarias para el diseño urbano, la arquitectura y hasta la medicina. Si los espacios realmente afectan el bienestar humano a nivel energético, entonces la ubicación y el diseño de hospitales, escuelas y hogares deberían considerar su historia emocional. Kayse fue aún más específico. Los hospitales deberían ser purificados energéticamente cada 6 meses, recomendaba. Las escuelas donde los niños han sufrido trauma requieren atención especial. Los hogares donde ocurrió violencia doméstica necesitan limpieza profunda antes de que nuevas familias los habiten. Algunos profesionales médicos comenzaron a aplicar estos principios con resultados sorprendentes. Un médico de Boston reportó en 1943 que después de implementar los protocolos de purificación de Kayse en su consultorio, sus pacientes mostraban tiempos de recuperación 20% más rápidos en promedio. Una escuela en Oregon, que había luchado con problemas de disciplina y bajo rendimiento académico, aplicó los métodos de Kayse durante las vacaciones de verano. El siguiente año escolar mostró mejoras dramáticas en ambas áreas. ¿Efecto placebo? ¿Casualidad? ¿O evidencia de que Kayse había descubierto principios reales sobre cómo funciona la interacción entre conciencia y entorno físico? La respuesta podría estar en la consistencia de los resultados a través de décadas y ubicaciones diferentes. Pero quizás la revelación más profunda de Kayse sobre los espacios no tenía que ver con limpiarlos. Tenía que ver con crearlos conscientemente. Cada persona, enseñaba, es responsable de las impresiones que deja en los lugares que habita. Tus emociones, pensamientos y acciones están constantemente programando el espacio que te rodea. Esta responsabilidad era tanto oportunidad como advertencia. Si mantienes pensamientos de amor, gratitud y paz en tu hogar, explicaba Kayse, estás creando un santuario que nutrirá a tu familia durante generaciones. Si permites que el conflicto, la negatividad o la desesperación dominen tu espacio, estás plantando semillas de sufrimiento para quienes vengan después. Los lugares no eran víctimas pasivas de su historia, eran lienzos energéticos que cada habitante pintaba conscientemente o inconscientemente. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser que los espacios que habitamos nos afecten de maneras que apenas comenzamos a comprender? La próxima vez que entres a un lugar y sientas esa incomodidad inexplicable, recuerda las palabras de Edgar Kayse. Tu cuerpo es un detector de verdades que tu mente aún no está lista para aceptar. Tal vez esa sensación no sea paranoia o imaginación. Tal vez sea sabiduría antigua despertando en ti. Si este video te ha hecho reflexionar sobre los espacios que habitas diariamente, dale me gusta y suscríbete para más revelaciones de Edgar Kayse que cambiarán tu perspectiva del mundo. Comparte en los comentarios. ¿Has experimentado esa sensación inexplicable de incomodidad en ciertos lugares? ¿Qué crees que podría estar sintiendo tu cuerpo que tu mente no reconoce? Porque tal vez, solo tal vez, estás percibiendo memorias que las paredes han guardado en silencio durante décadas.